Bienvenidos a esta nueva sección del programa Cada Familia una Escuela. Mi nombre es John Ángel Bolívar, docente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para la Fundación y para el Ministerio de Educación, y es lo que tiene que ver con la introducción al hardware libre. El Estado venezolano tiene una ley llamada Ley Infogobierno. Esta ley permite que en las instituciones del Estado, en nuestras instituciones educativas, instituciones públicas, tratemos y trabajemos con el software libre, como lo es el software con la cual vienen provistas las portátiles Canaima Educativa. Sin embargo, a medida que hemos venido trabajando en nuestras instituciones, le dimos pie a un tema denominado hardware libre. ¿Y qué es el hardware libre? El hardware libre no es otra cosa que el desarrollo de prototipos, de partes y piezas, de modelos que a través del uso de reciclaje electrónico nos permiten desarrollar algún tipo de artefacto que cumpla cierta función, cierta o determinada función. Esto nos da pie a la introducción de la robótica educativa. Fíjense ustedes acá tenemos algunas herramientas y algunos modelos y algunos elementos que se han venido trabajando a través del reciclaje electrónico, como lo es dispositivos o unidades de CD de algunas computadoras dañadas, entre otras cosas. Sin embargo, para poder entrar en el tema y poder entrar en el desarrollo de este tipo de artefactos, necesitamos conocer algunos elementos que son de gran importancia para el desarrollo de este tipo de modelos. Y es como viene. Uno de los elementos que nosotros necesitamos conocer es el tema de la corriente eléctrica. La corriente eléctrica como fenómeno físico no es otra cosa que el movimiento o el fenómeno físico que se genera a través del movimiento de electrones. Este movimiento de electrones a través de una unidad conductora es lo que se le ha denominado la electricidad. Pero existen dos tipos de corriente eléctrica, una corriente denominada corriente alterna y una corriente denominada corriente continua. La corriente alterna, esta corriente es la que proviene, como por ejemplo, del Guri, a través de la Corpoelec y el espacio que comúnmente conocemos como el Guri, es donde se genera la corriente eléctrica que se consume en gran parte del territorio nacional. Esa corriente que se transporta a través del sistema de transmisión del sistema eléctrico es lo que se denomina corriente alterna, y es la que llega a nuestros hogares. Esta corriente pudiera, y nosotros la interpretamos desde el punto de vista matemático, como una expresión matemática que viene por dos semiciclos, porque la corriente alterna es una corriente que va en un momento determinado y regresa a través del mismo conductor eléctrico. La corriente alterna tiene tres características particulares: la amplitud, el periodo y la frecuencia. En casa, a través de cualquier dispositivo electrónico, eléctrico o inclusive artefactos domésticos, electrodomésticos, nosotros bien pudiéramos verificar que la frecuencia de uso doméstico en Venezuela es 60 Hz. Ese es el caso de nuestra corriente alterna doméstica empleada en el país, pero modelos como en Europa utilizan 50 Hz. Eso es lo que nosotros denominamos frecuencia. Evidentemente, el periodo tiene una relación directa con la frecuencia y es su inverso. Además, la amplitud, en el caso del uso que le damos a nuestros equipos en nuestras casas, es de 110 voltios alternos. La corriente continua contrastada con la corriente alterna no es otra cosa que una tensión o una señal que permanece en el tiempo, es decir, no tiene ningún tipo de cambio en el tiempo como sí lo es la corriente alterna. Es importante esto saberlo, ¿por qué?
porque cuando utilizamos equipos electrodomésticos y equipos electrónicos, hacemos uso de corriente alterna. Pero por ejemplo, fíjense acá tengo un cargador de un dispositivo como un celular, como lo pueden también ser una tableta. Ustedes pudieran verificar las características de estos dispositivos y acá pueden ver que la mayoría de los equipos electrónicos indican el nivel de voltaje y tienen una referencia visual a través de esta imagen. Eso indica que la tensión de ese dispositivo es corriente directa. Por el contrario, cuando hago uso, por ejemplo, de un microondas, de un televisor, en sus características habla de corriente alterna y dice 110 voltios y permanece este símbolo que está acá. ¿De acuerdo? Es bueno conocer este tipo de características de este fenómeno físico, porque esto nos da la introducción en conocer tres elementos básicos en sistemas eléctricos y sistemas electrónicos, como lo es la resistencia, el condensador y la bobina. Acá tenemos un dispositivo utilizado en electrónica denominado protoboard, en la cual les presento un condensador, una resistencia y una bobina. Estos tres elementos son elementos básicos para el desarrollo de algún tipo de prototipo que nosotros bien pudiéramos utilizar en casa o en alguna práctica en la cual nosotros vayamos a realizar algún tipo de prueba o prototipo bajo hardware libre. Adelante en algunos otros programas quizás podamos nosotros hacer uso de algunos de estos componentes para desarrollar un prototipo en sí. Es importante conocerlo debido a que estos elementos en la vida, en el fenómeno físico eléctrico, tienen cierto comportamiento. En el caso del condensador y la bobina se denominan elementos no lineal y la resistencia un elemento lineal. ¿Y eso por qué? Porque la resistencia mantiene una ley física denominada ley de Ohm, en la cual el voltaje tiene una relación directa con su valor de resistencia y su valor de corriente, diciendo inclusive que esto puede interpretarse matemáticamente hablando como una multiplicación entre la resistencia y el valor de corriente. Unidad utilizada en el voltaje, voltio. Unidad utilizada en la resistencia, ohmio. Unidad en la corriente, amperio. Y esto a propósito del tema con relación a lo que se denomina la materia. Esto es necesario y es importante y es el inicio del hardware libre, y por eso lo traemos acá para presentárselo y compartirlo con ustedes, porque el dominarlo y conocerlo nos va a permitir el desarrollo de muchos elementos que nosotros vamos a realizar en el futuro. Por ejemplo, si nosotros vamos a hacer algún prototipo y hacemos uso del reciclaje de alguna parte de algún componente electrónico, nosotros bien pudiéramos obtener motores que tienen un comportamiento inductivo debido a que está conformado por bobinas. De igual manera, algunos otros elementos como lo es el condensador y la resistencia. Bueno, antes de culminar, no quería finalizar sin recordarles que no estamos de vacaciones, estamos en prevención. De allí que es necesario el uso del tapaboca y siempre estarnos lavando las manos de manera permanente y continua. Si deseas compartir algún tipo de maqueta, algún tipo de prototipo, algún tipo de recursos que realices en tu hogar, puedes subirlo a tus redes sociales haciendo uso de la etiqueta Cada Familia Una Escuela, compartiéndolo con las redes sociales tanto del Ministerio de Educación como de Fundavit a través de @mvpeducación y @fundavitoficial. Bueno, sin más, me despido.